Ya. Y entonces, compartir. Ahí está. Ya, entonces vamos a comenzar con esta parte que sigue siendo todavía la introducción. Y ahí dice la hermenéutica en general. En este libro que estamos viendo es un solo capítulo. Yo tengo acá en la casa al menos tres libros de hermenéutica, y el más completo que tengo es uno de José María Martínez, que ese, me acuerdo que me lo hicieron leer en la facultad, muy bueno, muy profundo. Y en ese libro de hermenéutica, esta parte, que se llama hermenéutica general, era bien amplia, ¿ya? No solamente un capítulo, como es en este libro de acá de Milton Terry, sino que eran varios capítulos, pero lo importante es poder definirlo, tomar estos principios que se enseñan en este capítulo y entender para qué sirven. Entonces, antes de entrar a esta parte del capítulo 0C de nuestra nomenclatura del curso, hay que entender esto que está acá. Y Leo dice, a diferencia de la hermenéutica especial, ya los que vamos a ver ahora van a ser principios fundamentales para usar en toda la Biblia completa como cuerpo literario. ¿Y por qué digo a diferencia? Porque el estudio hermenéutico se trata en sí de lleno de hermenéutica especial. La hermenéutica especial es cuando se toma la Biblia y se va clasificando en los distintos géneros literarios que encierra. Por ejemplo, cómo interpretar la poesía, principios para interpretar los relatos, principios para interpretar las profecías, principios para interpretar la literatura apocalíptica como Daniel, Zacarías, Apocalipsis, principios para interpretar los evangelios, el libro de Hechos, las cartas, en fin. Ese es el grueso del estudio hermenéutico. Ya tratar de manera puntualizada los distintos géneros literarios que la Biblia contiene, los cuerpos legales, por ejemplo, en el Pentateuco. En fin, a eso se llama hermenéutica especial. En este capítulo, este solo capítulo, como yo vuelvo a repetir, hay libros que contienen mucho más material de este capítulo, de esta clase. Vamos a ver principios que son generales a toda la Biblia, como dice ahí, tratándola como un cuerpo literario. ¿Ya? Ese es el tratamiento que vamos a ver en esta clase. Son principios que en realidad se aplican a cualquier texto, que hablan del contexto, que hablan del bosquejo del libro, y los que han leído el capítulo, porque es requisito para la clase leer previamente el capítulo que vamos a tratar, así lo han visto. ¿Ya? Aquí se trata todo esto que es en general, lo que nosotros podemos aplicar, normas a toda la Biblia, no importa si estamos en cartas de Pablo, no importa si estamos en Génesis, no importa si estamos en los Evangelios. Estas son normas generales. Más adelante, dos clases más adelante, Dios mediante, vamos a entrar recién ahí en hermenéutica especial. ¿Ya? Así que lo primero, antes de entrar al capítulo, entender la fundamental diferencia entre hermenéutica general y hermenéutica especial. Ahora vamos a ver hermenéutica general. Entonces, comenzamos ahora ya con el desarrollo del capítulo y dice aquí, ¿puedes por favor leer la primera parte, Fabián? Dice, fundamento. La comunicación humana se usa,
La comunicación humana usa un lenguaje comprensible, donde las palabras tienen significado definido, por lo que para entender correctamente es necesario conocer su uso. Bien, la Biblia siempre, me gusta decir eso, está escrita en palabras. Y vuelvo a repetir un ejemplo que siempre lo traigo a colación, que Dios podría haber en su soberanía, en su sabiduría, podría haber dado su revelación en forma de películas y haber inspirado, así como inspiró recién a Moisés, habiendo transcurrido varios siglos desde la creación, hasta el tiempo de Moisés no había una sola palabra escrita de su revelación como la tenemos hoy, podría habernos dejado en esa oscuridad literaria, o digamos permanente, escrita, inspirada, y recién en los años 60, que la inspiración hubiera tomado a cineastas cristianos y empezar a hacer películas, y en vez de estar leyendo una Biblia, ¿verdad?, de material literario escrito, en vez de estar tomando así la revelación, estar viendo películas y tener una serie de películas. Hagamos cuenta que sean 66 películas que se han hecho desde los años 60 hasta ahora, y la revelación se cortó por ahí por el año 2000 y ya no tenemos más revelación, y hay un apocalipsis en película, en fin, estaríamos todos analizando escenas audiovisuales, seríamos expertos en cine. De la misma manera, nosotros analizamos un libro escrito, la Biblia es un libro escrito, y como dice ahí, que está, nosotros tenemos la comunicación, el lenguaje comprensible, que le da significado a las palabras, es lo mismo para la escritura, es exactamente igual. Debemos ser también expertos en palabras. ¿Qué dice acá? La Biblia debe interpretarse como cualquier otro libro. En esta parte yo no estoy faltando el respeto a lo sagrado del libro que tenemos nosotros, el libro de los libros. Pero lo que sí estoy haciendo es aterrizando, porque como vimos en la clase pasada, hay mucha gente que le agrega mística a la Biblia que no tiene para efectos interpretativos, y empiezan a ver capas de interpretación, en fin, darle significados que el texto no trae. Por el contrario, como dice ahí, sus autores usaron el lenguaje común de su época, y no es un libro escrito para confundir, no es un enigma. Y el versículo que siempre me gusta acá, que debe ser una interpretación única, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que debe guiar este proceso, y no debe haber errores, porque el Espíritu Santo no se equivocó. Y cuando Pedro está tratando esto, él dice que no existen, no deben existir interpretaciones privadas, porque, ¿verdad?, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que está detrás de la revelación también estuvo detrás de la inspiración. Por lo tanto, la interpretación no es una para mí, otra para este, y no es un enigma, no tienen capas de significado que yo descubro, ¿verdad? Y que para mí significa una cosa, para este otro pastor significa otra cosa, y en fin, no es así la escritura, es una sola interpretación. Y finalmente dice ahí que, ¿por qué es importante esto? Porque cuando existen errores o cuando existen diferencias, eso es prueba de que los principios interpretativos no son correctos en alguno de los expositores, ¿verdad? Cuando exponemos un texto bíblico, debemos hacerlo con principios que sean coherentes para poder realmente decir, esto Dios lo dice acá, y no es algo que simplemente yo esté inventando. Esto como introducción, y vamos a ver entonces lo que sigue después. Recuerden, esto es una clase, un curso basado en el libro de Milton Terry, Hermenéutica. Y ahí dice el método que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que es, considera el estilo literario, considera también la gramática, el uso de las palabras y el contexto histórico también. Por eso dice ahí que los autores bíblicos utilizaron el lenguaje corriente de su época. Lo mismo las ideas
Y lo mismo en cuanto a cómo utilizan las palabras. Cada autor, con cada contexto, le da un uso diferente a veces a los términos, y por eso decimos que las palabras de la Biblia las define el contexto más allá del diccionario. Entonces, vamos con la primera parte. En la Biblia solamente tiene que haber un solo significado, y como dice ahí, que lo más probable es que cuando una persona escucha la lectura de la Biblia o lee, lo que se le viene a la mente de manera natural es el significado, ¿verdad? Lo que es una comprensión de lectura que cualquier persona podría tener. Y fundamental entender ahí que los relatos deben entenderse como hechos reales. Vamos a ver algunos ejemplos que el capítulo presenta. Y esto incluye, subrayamos esta parte, los milagros. Los milagros deben entenderse como hechos reales y no deben espiritualizarse ni reinterpretarse. Aquí tengo que hacer una aclaración porque cuando nosotros estudiamos la escritura, sobre todo cómo interpretarla, vamos a inmediatamente darnos cuenta que escuchamos en los púlpitos que conocemos, pastores, expositores, hermanos, maestros, predicadores de YouTube, predicadores de la radio, en fin. Vamos a encontrarnos con distintas maneras de interpretar y tenemos que ser humildes al respecto, sobre todo cuando no conocemos la persona o también cuando la conocemos, cuando conocemos al pastor o hermano que está interpretando y que usa quizás otras maneras y justamente cae en estos vicios que estamos denunciando acá, ¿verdad? Hagamos cuenta de algo que es bastante común: espiritualizar los milagros de Jesús, ¿ya? Esto es muy común y hay hermanos respetables, ya sea del medio internacional o del medio local, que emplean esta manera de interpretar, por ejemplo, los milagros de Jesús, ¿ya? Cuando Jesús da vista a un ciego, ¿verdad? Y ahí muchas veces se predica que el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es una luz que alumbra en los ojos de una persona que está cegada. Entonces vemos a Jesús en el Juan capítulo 9, hablándole a un ciego, y el mismo Cristo le está diciendo a los fariseos que son ciegos, ¿verdad? Que ellos viendo no ven, en fin, y al parecer daría la posibilidad de predicar eso como una espiritualización, indicando que ese ciego recibió la vista y eso es lo que está haciendo Jesús, salvando, y nosotros somos ciegos, que el mismo pasaje lo aplica de esa manera, pero nos perdemos en el milagro en sí, en la primera parte, cuando hizo la sanidad del Señor, nos perdemos el significado inicial, primario del pasaje, que primeramente están los evangelios, ya es una época de transición. Los evangelios son muy difíciles de interpretar a primera vista porque cuando la persona no tiene el contexto, eh, es difícil en realidad entender la función ahí de Cristo. Por ejemplo, cuando le dice no se lo digas a nadie, o cuando, por ejemplo, Cristo manda prediquen esto, pero no entren en casa de los gentiles, después le dice vayan por todo el mundo, ¿verdad? Tiene un tratamiento especial. Y la pregunta que nos surge acá es cuál es el contexto de los evangelios. ¿Y cuál será el contexto, Fabián, de los evangelios? El contexto, yo creo que es presentar al Salvador del mundo, o sea, la consumación, ¿cierto? Lo anunciado, lo que yo veo. Si voy Ya, leyendo de por ahí principio a va. fin, Pero el contexto, fundamentalmente, ¿cuál es el contexto? ¿Qué tengo que saber para entender bien los evangelios? Siempre decimos, mira el contexto, ¿verdad? para entender bien los evangelios, por eso digo, por lo que vengo leyendo el Antiguo Testamento, Ahí viene está. un Salvador, y yo Esa- llego al final, y en los evangelios presentan ese Salvador, anunciado desde el principio. exacto. Podemos concluir entonces que el contexto de los evangelios son 39 libros. Claro, Eso hay que entender. claro, Para entender lo que está pasando ahí, tengo que saber 39 libros para atrás. Por sí, eso cuando la persona muchas veces entra al cristianismo, ¿verdad? A entender de Cristo, entra al Evangelio y quiere, muchas veces se le dice, lee Juan o lee Mateo, empieza leyendo, y obviamente
van a tener toda esta carencia de información y muchas cosas no se van a entender el por qué. Y lo que está pasando ahí es que Cristo, para ser fieles al contexto, cada milagro que Cristo hace es una demostración de la garantía, como dice el ministerio, perdón, el misterio de la piedad, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo en 3:16 de su primera carta, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y ahí dice, justificado en el Espíritu. Cristo tenía que mostrar las credenciales de que Él era el Rey. ¿Por qué? Porque había un nuevo pacto a inaugurar, había una nueva era que comenzar, donde el Rey iba a ser tan poderoso que en su reino no iba a haber muerte como la hay hoy día, no iba a haber caos, Satanás no iba a dominar, por eso echaba fuera demonios, la enfermedad no iba a matar como mata hoy, la Biblia dice en Isaías que el niño que muere de 100 años va a ser considerado prematuro, entonces Cristo viene y tiene que decir con todo lo que pueda, o sea, con la vindicación que el Espíritu Santo proveía, tenía que mostrar, yo soy ese rey, y eran las señales que él tenía que dar a conocer. Y eso es la razón de por qué Cristo hace los milagros que hace. No hay que espiritualizarlo, no hay que decir que nosotros somos los leprosos, que Cristo nos puede limpiar. Eso es literal. En su reino, en el milenio, cuando Él establezca su reinado, no va a haber lo que hoy día tenemos, no va a estar Satanás, no van a haber demonios. Por eso echaba fuera demonios. Y esa es la razón de por qué Cristo les muestra eso al pueblo de Israel, porque Israel tiene que tomar una decisión de manera nacional, de manera oficial, y la toma bastante consciente ahí en capítulo 12 del libro de Mateo, que le dice que él hace estas señales por Belcebú y no es por Dios, no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la función de los milagros es literal. No hay que espiritualizar los milagros. Hay que entender los milagros desde el punto de vista del reino que se le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, reino que ellos rechazaron, que se pospuso, al menos esto que es la parte física, ¿verdad? De restaurar todo lo que dice el profeta Daniel, todo lo que dice el profeta Isaías, esta restauración que va a traer el Mesías. Entonces, cuando espiritualizamos los milagros, automáticamente nosotros que somos lectores del Nuevo Testamento, nos perdemos esa riqueza que está también para nosotros. Dios nos escribió eso a nosotros, no nos olvidemos que los evangelios son escritos para la iglesia, pensando en la iglesia, para que la iglesia entienda que estamos nosotros en un pacto que Dios hizo con Israel, y ese pacto, ya que Israel lo rechazó, se amplió a la iglesia. Entonces Dios nos quiere enseñar esas cosas que nos perdemos normalmente los predicadores al espiritualizar los milagros y quedarnos solamente con la aplicación. ¿Ven? Entonces estamos tomando la aplicación como que fuera la interpretación del texto. Ahora bien, estaba hablando yo de la humildad. Cuando una persona estudia cómo interpretar la Biblia, inmediatamente se va a poner a mirar cómo lo hacen los demás. Y aquí quiero ser bien exacto en lo que voy a decir. Cuando nosotros vamos a medir el éxito de un predicador, más o menos como Cristo lo ve, los frutos que muestra un predicador, un pastor, un maestro exitoso, como son eternos, normalmente tiene que ver de manera exclusiva con el amor que esa persona tenga con la palabra de Dios, con Cristo, con la oración, con estar en comunión con el Señor, y a veces tengo que decirlo, independiente que aún así cometa estos vicios. Debo ser franco, debo ser justo, no por estudiar en seminario, no por entender esta ciencia de la interpretación, que por cierto es correcta, ¿verdad? Para enseñar la riqueza que los pasajes muestran, me va a dar la seguridad de que yo voy a ser un excelente pastor, un excelente predicador, maestro, porque ese éxito ministerial está directamente relacionado con el amor que yo tengo por la palabra de Dios, por la comunión con Cristo, por la oración, y me podría convertir en un estudioso, en un erudito, pero que solamente sirve para criticar a los demás, pero no va a tener
fruto en la enseñanza. Eso es importantísimo. Hay excelentes hermanos que cometen a veces estos vicios hermenéuticos, pero que sus ministerios son fructíferos, porque su relación con Dios, a pesar de que no tienen bien definidas, bien afinadas estas herramientas, pero su relación con Dios hace el trabajo, a pesar de, como siempre decimos, llevar la aplicación como que fuera la interpretación y perder el significado original del pasaje. A pesar de eso, claramente, también hay que decirlo y ser igualmente justo, lo que va a ocurrir es que las personas cuando escuchen la palabra también van a perder ese significado original y van a ser dependientes del predicador que les está enseñando. En cambio, cuando nosotros aplicamos, debe ser un equilibrio todo esto, cuando nosotros aplicamos correctamente los principios para interpretar las escrituras y enseñamos a la gente cómo saber realmente que lo que está diciendo el texto es así, y yo también lo puedo aplicar, y en la aplicación puedo llevarlo a múltiples escenarios, pero la interpretación esta es, entonces la gente va a tener una dependencia mayor del texto, mayor de la Biblia, y siempre decimos esto, se va a ir a la casa sabiendo lo que realmente decía el texto y no solamente la aplicación. ¿Ya? Pero fundamentalmente, lo necesario para entender, me distraje, lo necesario para tener fruto ministerial irreemplazable es la comunión con Dios, es el amor verdadero a la palabra de Dios y no a la crítica de los otros métodos, es la relación continua con los pasajes de las Escrituras para estudio y para crecimiento personal. La Biblia no se escribió para simplemente enseñarla, para que sea una cosa académica. La Biblia dice la palabra que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, si el mismo que está enseñando la Biblia no ve en ella una herramienta para que el mismo pueda crecer, en vano está enseñando. ¿Ya? Así que debo ser también justo con esa parte. Entonces, claridad natural, como dice ahí, que el significado del pasaje no es más allá de lo que el sentido natural indica. Un ciego fue sanado, un ciego fue sanado. ¿Verdad? No espiritualizar los pasajes porque hay un significado ahí en la simpleza del texto que tiene que ver siempre con el contexto. Entonces, eso nos da seguridad de llegar a la correcta interpretación y no estar poniendo significado adicional que el texto no trae. Bien, ¿seguimos aquí? Perfecto. Siguiente. Aquí hay ejemplos. Estos son los ejemplos que aparecían en el libro, ¿ya? Y ahí tenemos el caso de Daniel, ¿verdad? Que dice que el relato del primer capítulo es bastante sencillo y cualquier persona entendería que Dios honró a estos tres más Daniel por cumplir, en este caso, la ley judía. La ley judía les prohibía comer los alimentos que ellos tenían ahí en el palacio del rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, no significa que Dios nos esté mandando a comer una dieta especial, no está hablando de eso. Ellos simplemente fueron eh, honrosos, honradores, honraron a Dios, nunca dejaron de ser judíos porque Dios no había cambiado su método, su sistema. Cosa distinta ocurre ahora en el Nuevo Testamento, por eso insisto que el contexto es importante. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos las restricciones dietéticas que tenían Daniel y sus compañeros. Por lo tanto, hoy día no va a pasar lo mismo y ahí entendemos que el relato nos da de manera natural el significado, ¿verdad? Siguiente, esto es lo que vimos también la semana pasada. En Josué, ahí dice que este Josué fue interrumpido, ¿verdad? Y llegó el ángel de Jehová y se le apareció para darle seguridad en el milagro que iba a acontecer más adelante. Quiero tomar también, a partir de que estamos aquí con Josué,
un ejemplo que muchas veces se escucha y que es lo que vi la clase pasada, ¿verdad? Que tenemos ahí el relato del triple siete que ocurre en Jericó, que son 7 sacerdotes que llevan 7 trompetas, ¿verdad? Y son 7 días y son finalmente 7 vueltas el último día. Entonces, alguien podría decir, ahí tenemos un apocalipsis pequeño, ¿verdad? Y estamos tomando el texto para decir algo que el texto no indica, porque simplemente están hablando de lo que ocurrió históricamente en la conquista de Jericó. ¿Y qué es lo que ocurrió en la conquista de Jericó? Que el Señor hacía milagros y por todas partes nos hace entender que esa batalla la peleaba Dios por ellos. A veces lo hacía de esta manera, a veces lo hacía con música, a veces lo hacía simplemente los israelitas se formaban, miraban o a veces tenían que combatir y luchar o en el caso de Gedeón, perseguirlos bastante rato, en el caso de Josué, unos capítulos más adelante, mandar al sol que se detenga porque la batalla se alargó. Da lo mismo si fuera una batalla larga o corta, a veces duraban minutos las batallas y Dios enviaba piedras del cielo y destruía todo, ¿verdad? A veces usaba a dos, como el caso de Jonatán y su escudero. En fin, Dios siempre mostrando lo mismo. No está mostrando Dios aquí el Apocalipsis, ni cómo va a destruir el mundo, ni que estos 777 son las 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente Dios está demostrando que Él es el que peleaba las batallas por Israel. Distinto caso es que los números simbolizan algo, por supuesto que sí, pero eso todavía no es tema acá en la hermenéutica general. Y tenemos el caso de Jefté, el libro también lo planteaba, ¿verdad? Que muchos, lamentablemente, por no tomar el relato de manera natural como está escrito en la Biblia, se empecinan en defender a Dios y defender a estos jueces que había, haciéndolos parecer piadosos, mucho más de lo que son, indicando que lo que estaba prometiendo no era quemar a una persona arriba del altar, sino que simplemente apartarla para un servicio perpetuo para Jehová, consagrar, en fin, cuando el texto justamente lo que dice es que tan lejos Israel estaba del conocimiento de Dios que hasta los hombres que eran insignes en Israel, que eran los que estaban a la cabeza, acuérdense que no había rey, pero había estos hombres, hasta estos hombres tenían estas ocurrencias de que había que quemar a alguien en el altar porque Dios se iba a agradar y era una ofrenda al Señor. No nos olvidemos que el mismo Gedeón, una vez que ya Dios le dio victoria en todo lo que hizo, se mandó a hacer un efod y ese efod fue causa de idolatría allí en Israel. Entonces, conclusión, los relatos tienen su sentido llano, su sentido natural en el mismo texto y no hay que espiritualizarlos. Bien, pasamos ya a los principios y vamos a ver 3 columnas que en general sirven para todos los textos. Y esta es el contexto, el objeto y la estructura, o el plan, como dice ahí el autor. Lo que llamamos también bosquejo. Entonces, partiendo por el contexto, eso es fundamental, que es una conexión. Y todo tiene contexto. Nosotros hablamos en contexto. Por eso alguien dice, me sacaron de contexto. Hacía tiempo condenaron al canal Chilevisión por dar una noticia de una persona de clase alta que estaba opinando y tomaron un extracto de lo que dijo y lo hicieron significar cualquier cosa y después mostraron la entrevista completa y la persona no estaba sonando despectiva, como era de clase alta, de un barrio alto de Santiago, que recibió en las redes sociales una cantidad de odio que la tuvo con tratamiento psicológico. Esta persona demandó al canal por justamente sacarla de contexto. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que mostrar la entrevista completa y el canal tuvo que emitir un comunicado, aparte de pagar sumas millonarias,
justamente por saltarse el contexto. Entonces, ¿qué es? Es la conexión de pensamiento que existe en el texto. En la Biblia, salvo puntuales excepciones, todo está conectado, desde principio a fin. Los 66 capítulos de Isaías están conectados. Los 28 capítulos de Mateo están conectados. Los 5 capítulos de la primera carta de Juan están conectados. Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo parte desde el primer versículo hasta el último, desarrollando una idea, ¿verdad? Y manifiesta esa conexión de la manera que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el objeto, y eso también es interesante, porque todos los libros tienen un propósito, se escribieron para algo. El autor humanamente, el Espíritu Santo divinamente, estaban pensando en algo cuando empezaron a escribir. Sería bueno tomar una pequeña clase por ahí de bibliología para entender cómo es que la Biblia se escribió. Básicamente es una dualidad de la parte divina que inspiró y la parte humana que fue el instrumento. Pero la Biblia no es un dictado divino donde la persona simplemente escribía sin pensar. Dios utilizó las mentes de los autores, que son más o menos 40, por eso hay la diferencia de estilos. Y lo que estamos viendo acá es que si bien Dios también reveló, pero al mismo tiempo, de manera humana, inteligente, consciente, el autor, por ejemplo, Esdras, tuvo una idea de qué querer comunicar cuando escribió su libro Esdras. O el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta de Romanos, tenía una idea en mente, ¿para qué estoy escribiendo esta carta? Y ese es el objeto, el propósito del libro. ¿Ya? Y finalmente el plan, que es cómo este libro va agrupando ideas y podemos ver eso a través del bosquejo. Y a mí me gusta siempre utilizar esta frase que es una mirada de dron. Es como subir un dron hasta arriba y ver todo como una sola unidad e identificar las partes que componen el libro, la carta, en fin, ¿ya? Y ver cómo está compilado. Por ejemplo, el mismo libro de los Salmos, que es una compilación. Dije compilado porque estaba pensando en Salmos. Salmos es compilación. Romanos no es compilación. Es una escritura de principio a fin. Génesis tampoco es compilación. En fin, pero Salmos es compilación. Alguien compiló los Salmos. Entonces, cuando nosotros hacemos un vuelo de dron, tiene una estructura, Salmos. Son 5 libros. Es como, vamos a hacer un himnario único. Y tomo el himnario majestuoso, tomo el himnario bautista, ¿verdad? Incluso hay himnos que se repiten, como el Salmo 53, el Salmo 14, se repiten, ¿verdad? Estaba 2 veces y son 5 libros que hacen uno solo. En fin, estructura. Hay una estructura. Cuando yo veo el libro del capítulo 1 al 150, tengo que visualizar una estructura. Y cuando nosotros como maestros, como pastores, enseñamos en la iglesia, tenemos que enseñar para que la gente vea también una estructura, para que la gente cuando esté leyendo sepa en qué parte del libro está para poder interpretar. Nuevamente, ¿por qué estudiamos esto? ¿Por qué es necesario aprender? Porque cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, inconscientemente, solapadamente, implícitamente, estamos enseñando también a interpretar. Y la persona no se da cuenta, pero en los años de ir a la iglesia, escuchando un predicador, un maestro, aprende a interpretar tan bien como lo hace él o tan mal como lo hace él. Si nosotros tomamos los pasajes y a todos les damos significados distintos, no nos sorprenda que cuando un hermano quiera predicar, va a hacer exactamente lo mismo con los pasajes de la Escritura, porque nos vio primero hacerlo nosotros. Pero si nosotros somos hábiles en presentar los bosquejos, las partes, cómo estas interactúan entre sí, qué aporta cada parte a la otra, qué aporta el mismo libro a la escritura, al contexto, lo que está tratando, entonces ellos van a empezar a buscar exactamente lo mismo. Cuando predicamos o enseñamos, también enseñamos la hermenéutica que nosotros usamos. ¿Bien?
Entonces, como dice ahí, estos tres elementos deben estudiarse juntos. Y como inicial, cuando estudiamos un libro, lo primero que hay que determinar es el propósito, el objeto. Responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se escribió esto? ¿Con qué fin? ¿Verdad? Y ahí tenemos que ver el autor, en qué tiempo lo hizo, para quién lo escribió. Por ejemplo, el libro de Génesis no se escribió para la iglesia, es escritura, está inspirado, es útil, como dice Pablo a Timoteo, pero la audiencia original no fue la iglesia. Por lo tanto, el propósito de escritura en Moisés o en el Espíritu Santo que lo inspiró no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel. Lo escribió para Israel. Algo le quería comunicar Moisés a Israel. En fin, como dice ahí, lo primero a determinar. Pero para este curso, siguiendo, ¿verdad? Lo que enseñó Milton Terry, lo primero que vamos a estudiar es ahí está. Lo olvidé, pensé que primero iba el contexto. Ahí está el objeto. Dice ahí, el propósito ilumina los detalles. ¿Alguna idea de eso, Fabián? Sí, o sea, cuando el autor escribe, tiene algo, un fin en mente. Y a ¿Ya? partir de ese fin, de ese propósito, todo lo demás va a tener un orden. O sea, va a iluminar todo el resto, la idea general. Pienso que eso es. ¿Ya? Por ejemplo, si el propósito de Juan en su evangelio es mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, Dios, ¿verdad? Sus detalles, ¿cuáles van a ser normalmente? O sea, lo va a presentar como Dios hombre, pero Continuamente. claro, todo el tiempo va a mostrar su humanidad, pero también lo va a mostrar, no sé, haciendo su deidad, ¿cierto? Y Va a como mostrar parte, su unidad. Exacto. claro, como parte Lo mismo, precisamente así lo hace. exacto. Es lo que vemos en Juan continuamente, incluso el relato de la muerte de Jesús, como hemos estado hablando de Semana Santa y predicando de manera especial. Los detalles que tiene Juan son increíbles respecto a la deidad de Cristo, Claro. ¿verdad? En el caso de Mateo, que su propósito es diferente, tiene que ver con hablarle a los judíos del reino, de cómo el reino se pospuso, ¿verdad? Y demostrar que Jesucristo es el rey Mm, anunciado. Los detalles de Mateo, a diferencia de Juan, tienen mucho que ver con escrituras mm, que se hacían de este rey. claro. Entonces, por eso dice ahí que el propósito ilumina los detalles, Mm, ¿verdad? Después dice aquí, algunos libros declaran su propósito. Juan lo declaró. En la primera carta es lo mismo. En Juan 5:13, la primera carta dice que estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. claro. Ya, Y en el Evangelio lo dice al final, ¿o no? claro, el 2030, Sí, creo que es el 2030. claro. Entonces, eh, hay libros que declaran su propósito, pero hay otros libros donde el propósito debe investigarse y normalmente vamos a llegar a un consenso, porque no se, ojo, no se investiga solamente en el libro. Yo pongo el caso, por ejemplo, de Levítico. El libro Levítico, y ahí yo siempre cuando estoy enseñando Pentateuco, hago ver la maravilla de la inteligencia de Moisés, por supuesto con la inspiración del Espíritu Santo, cómo temáticamente separó en 5 volúmenes el contenido. Es impresionante. Y vemos, por ejemplo, un hecho que él lo menciona en 3 libros, así como, por ejemplo, la crucifixión o el nacimiento de Cristo, que se menciona en Mateo y Lucas, ¿verdad? La crucifixión está en todos los 4 evangelios. Hay eventos que se van repitiendo en cada uno de los evangelios con distinto énfasis, depende del propósito del autor, ¿verdad? Mira Moisés, hay un hecho que él lo cuenta en 3 libros, que es Éxodo, Levítico y Números, y me refiero a cuando el tabernáculo fue erigido.
En el libro de Éxodo lo cuenta desde el punto de vista de la construcción, porque Éxodo nos muestra el pacto, y ese pacto, que es algo intangible, ¿verdad? El deseo de Dios de tomar un pueblo y hacerlo suyo y habitar en medio, pero además de ser intangible, se hace concreto en 2 tablas de la ley, que tienen que literalmente ser guardadas en un arca del pacto, que esa arca es guardada en un lugar santísimo, seguido por un lugar santo, eh, eh, delimitado por unas cortinas blancas de 50 por 100 codos, con una distancia, ¿verdad? Y con unas precisiones de construcción. Y ahí está Éxodo. Entonces nos narra el día que el tabernáculo fue erigido desde la orden que Dios dio de ordenar el pacto, de guardar el pacto. Éxodo 25, haréis un santuario para mí, ¿verdad? Después pasamos a Levítico y nos cuenta el mismo día que la Biblia dice que fue erigido el primer día, ¿verdad? Del mes primero del año 2. Creo que fue así, o día 10, no recuerdo. Ya lo olvidé. A ver, está en Éxodo 40, 17. Dame un momento. Necesito ser preciso porque estoy enseñando aquí. Éxodo 40, 17. Dice, así, claro, así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Sí, o sea, el mes de Aviv, quedaban 14 días todavía para celebrar la Pascua. El primer día erigieron el tabernáculo a espera de la segunda Pascua. La primera Pascua la habían celebrado en Egipto. En fin, viene el libro Levítico. Éxodo, Levítico. En el libro Levítico se trata el mismo asunto en el capítulo 8, en el capítulo 9, pero desde el punto de vista de los sacerdotes, donde en el libro de Éxodo, simplemente fue una mención que iba a tener que consagrar a Aarón y a sus hijos y cómo lo iba a hacer, pero en el libro Levítico es histórico, lo hicieron, lo llevaron a cabo, pusieron a Aarón con sus 4 hijos, los encerraron 7 días, ¿verdad? Y después tuvo que salir y ya no Moisés, sino que Aarón mismo oficiar los sacrificios. Y después viene el pecado de Nadab y Abiú, y todo eso tiene que ver con ese mismo día, primero del mes segundo, año número 2, donde se erigió el tabernáculo. Y en el libro de Números nos presenta el mismo acontecimiento, pero desde el punto de vista ahora del pueblo, que en ese día el pueblo ofrendó, no para la construcción, sino para la dedicación del tabernáculo. Ofrendó jarrones de oro, jarrones de cosas de plata, incienso, cucharas de oro, en fin. Las carretas para llevar los implementos, ahí en el capítulo 7 del libro de Números. ¿Por qué? Porque cada libro tiene distinto propósito. En el caso levítico hay un propósito necesariamente sacerdotal, levita, de cómo los sacerdotes iban a regir la vida del pueblo en cuanto a sus sacrificios y en cuanto a su vida civil. Por eso tenemos las 2 partes del Levítico. Y ahí está, en el Levítico tenemos el año del jubileo, cómo calcular el valor de las tierras, porque era función de los abogados de Israel. Entonces, cada libro tiene su propósito, a veces definido, a veces no definido. Pero yo observo, y cualquier maestro de la Biblia observa eso, que en Éxodo el propósito es distinto al de Levítico. En el Levítico, si todos se fijan, Israel no se mueve 1 centímetro del monte Sinaí, parte en el Sinaí, termina en el Sinaí, todavía no se mueve, una diferencia de número que el pueblo se movió, porque la función del libro es mostrar. El libro está para mostrar cómo vivir ahora en esta nueva realidad que Dios ahora vive en medio de nosotros. Entonces, algunos libros declaran su propósito, otros no. Tenemos que descubrirlo, pero el mismo contexto del Pentateuco nos hace descubrir el propósito del libro, ¿verdad? Isaías declara su propósito con letras grandes, visión de Isaías que vio acerca de Judá y Jerusalén. Ahí está lo que Dios le mostró acerca de Judá y Jerusalén. Punto. En fin. Entonces, como dice ahí,
El objeto del libro es la luz interpretativa del texto. Si no se entiende bien el propósito del libro, no se entenderán sus partes. Pasamos al contexto. Perdón, plan. Sí, claro, vamos de lo más general a lo más particular. El plan es la estructura. Un momento. El plan o la estructura, como dice ahí, ningún libro bíblico está desordenado, todos tienen divisiones. ¿Ya? Y el asunto es ver entender cómo va fluyendo el pensamiento del autor. Normalmente cuando se escribe una carta, por ejemplo, podríamos nosotros decir, casi que no tendría estructura, ¿verdad? Porque parte hablando y termina. Como dice Hebreos, ahí en el capítulo 13, que esta es una palabra de exhortación. Es interesante, ¿verdad? Porque en cambio Pablo escribe como que fuera una carta, ¿verdad? Les tengo que decir lo siguiente. Hebreos es una palabra de exhortación breve, 13 capítulos, breve. Entonces uno podría pensar, claro, esta persona partió y terminó como alguien que habla algo, ¿verdad? Y al parecer, como está todo hilado, no podemos separar. Y claramente sí, el autor va cambiando de tema. Uno puede subir un poquito y ver los 13 capítulos, cómo se va desarrollando este asunto. Y normalmente estas cartas tienen dos partes, ¿verdad? La parte teórica o la parte doctrinal, después viene la parte práctica, como es acá, ¿verdad? 1 al 11, después 12 y 13. 1 al 11, toda la parte doctrinal, de ver quién es este mejor mediador, quién es este, este mejor testador, el, 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 el mejor profeta, ¿verdad? Porque es el único profeta, a fin de cuentas, el único que realmente oyó todo arriba en el cielo, no que era un hombre que Dios le habló como le habló a Moisés, a Isaías, sino que este oyó el 100% y nos los transmitió, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Ahora estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo y empieza a dar a conocer al Hijo y después nos dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, increíble cómo se va viendo esa estructura en el libro, sigue estas dos grandes partes, o en la carta de Pablo a los Romanos, cuando dice en el capítulo 12:1, ¿verdad? Donde dice el encabezado que me encanta, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, entre paréntesis, todo lo que les expliqué del capítulo 1 al 11, y ahora nos toca algo que hacer, ¿verdad? Lo que sí hacer, lo que no hacer. Poner nuestra vida a consagrarla a Dios y no conformarse a este siglo. Y ahí empieza a desarrollar la parte práctica, lo mismo que Efesios 1 al 3, 4 en adelante, ¿verdad? Que andéis como es digno, y así podemos ver el bosquejo, aún en las cartas, partes, no es toda una línea que no pueda dividirse, siempre está dividido en partes, en secciones y ahí por eso puse aquí Romanos, la primera parte, condenación, 1 al 3, justificación, 4 y 5, 6, 7 y 8, santificación, 9, 10, 11, Israel y 12 al 16, la vida práctica. Cualquiera que lee Romanos entiende que hay un bosquejo, ¿verdad? Una estructura, unas partes que van ahí agrupándose. En fin, y ahí presentaba también un bosquejo del libro de Éxodo, el libro, y este que yo pongo acá es el mío, es un poco diferente, es porque simplemente toma un énfasis distinto, pero no altera la interpretación del libro. Como eso es el libro del pacto, porque el Antiguo Testamento es el testamento del antiguo pacto, ¿verdad? Es el antiguo pacto y el Éxodo obviamente nos va a hablar del pacto. En fin,
Ahí está la estructura. Seguimos adelante con el contexto. Y ahí nosotros indicamos qué es lo que nos va a dar el significado correcto. Como digo ahí también, a veces por sobre el mismo diccionario. Hay casos emblemáticos en la palabra donde las palabras significan, por ejemplo, muchas veces la palabra de la Biblia, visitación, no significa simplemente hacerse presente para visitar como nosotros esperamos visitas, sino que tiene la connotación de juicio, ¿verdad? Yo sé que podría ser una excepción, pero es que ahí no es una excepción, ahí es el significado. Cuando David dice, ¿qué es el hombre? Me pregunto qué es el hombre, para que tengas de él memoria y lo visites todas las mañanas. Nosotros podemos buscar, y yo podría buscar ahora, vamos al diccionario. Dice ahí, ir a ver a una persona por cortesía o amistad implica una estancia temporal y puede ser físico o virtual. Visitar a un amigo, visitar un ejemplo, ¿verdad? Un enfermo, visitar un museo. Pero la palabra visitar, ahí en el Salmo 8, no está hablando eso. El contexto nos hace entender que es la función de Dios de juzgar, de probar, de incluso disciplinar, de dar su merecido, ¿verdad? La visitación, eso es lo que el Señor nos habla ahí en el Salmo número 8, que lo voy a leer en este momento. Un segundo. Cuando veo los cielos, versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Entonces, lo mismo que dice Job, Job también dice, el mismo pasaje. Y Job dice, déjame, ya no me visites, mejor, ¿para qué me pruebas? Mátame mejor. Entonces, el contexto nos va a dar el significado de las palabras. Y obviamente Pedro también cuando usa esta palabra, el día de la visitación, ahí se entiende claramente que está hablando de juicio. Bueno, hay pasajes que no tienen contexto cercano y el autor nos hablaba del libro de Proverbios. También podemos entender los mismos salmos, no los versículos en sí, sino que el capítulo completo. Como es una compilación, no hay necesariamente una conexión como en los otros libros, aunque sí la hay. Y en el mismo libro de Proverbios, obviamente nos referimos a los proverbios que están sueltos, o sea, del 10 al 31, porque del 1 al 9, claro que hay contexto. Bien, y ahí dice la advertencia, usar textos fuera de contexto es muy peligroso, y eso normalmente pasa bajo un método de interpretación dogmático, y se ve mucho, incluso nosotros los bautistas. A veces cuando queremos refutar algo o ganarle a alguien una discusión doctrinal, muchos de esos textos que a veces se toman son fuera de contexto. Bien, ¿qué dice ahí? El contexto es esencial para entender correctamente un texto porque muestran cómo se conectan las ideas. Por favor, aquí esto lo mencionaba el libro y yo sé que es un poquito profundo o engorroso, pero es muy necesario para entenderlo. Y dice aquí, a ver, tengo tapado acá, Fabián. ¿Podrías leer ese recuadro celeste, por favor? Sí. El contexto es esencial para entender correctamente un texto, porque muestra cómo se conectan sus ideas. Estas conexiones pueden ser históricas,
cuando relatan hechos en secuencia, lógicas, cuando desarrollan argumentos, doctrinales, cuando enseñan verdades, o psicológicas, cuando siguen el flujo del pensamiento del autor. Gracias. Lo que está diciendo acá que como el contexto significa conectar, puede haber distintos tipos de conexiones dependiendo del texto que se está tratando. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, ¿cuáles son las conexiones que hay entre los distintos elementos en el contexto? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se va conectando el texto de Génesis 1 en todo el capítulo, hasta el 2:4? Es increíble. Si te fijas ahí, para ir avanzando, es una conexión histórica. ¿Cómo entendemos que el capítulo 2, por ejemplo, versículo 16, está en otro contexto del 2:3 o el 2:1 o el 1:26, que ya cambió de idea y no está conectado, no es parte del mismo contexto? ¿Cómo se conecta los elementos del capítulo 1:1 hasta el 2:4 en Génesis, que es una secuencia histórica? ¿Me estás preguntando primero? ¿Tengo que responder? Sí, adelante. Allá, ¿cómo se conectan? Pero tengo que, o sea, claro, es histórica, pero ¿qué hago el razonamiento lógico? No, claro, es histórica, no es lógica. Claro, no, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tengo que responder? ¿Cómo se van conectando los distintos elementos del capítulo 1? Porque el Ah, capítulo 1 claro, tiene... ¿Ah? en la creación, o sea, el Señor empezó a crear, partió creando, dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y va describiendo, ¿cierto?, lo que Él va creando y cada día va pasando y Él va creando cosas nuevas hasta que Ya, forma ¿y al qué hombre. conexiones utiliza? Porque vamos viendo, el apóstol Pablo no conecta de la misma manera sus elementos. Él va, como es lógico, no es histórica. Pablo no es un escritor como Moisés, que escribe Ah, relatos. los días, Exacto, claro, ¿te das cuenta? es histórico, claro. Entonces, eso tenemos que nosotros ir captando, Ah, porque entiendo. como es histórico, el contexto nos va a ir conectando. Por ejemplo, luego dijo Dios, Mm. ¿verdad? Luego. Fue la tarde y la mañana el día primero. Luego dijo Dios, sepárense las aguas de las... Hay expansión, en fin. Claro. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Después, en fin, los conectores que son de tipo histórico, de secuencia histórica. El mismo caso del capítulo 1 y 2 de Juan. Al siguiente día, 3 días después, ¿se entiende? Perfecto. Ahora entiendo. Porque es histórico. En cambio, la lógica, ya que va desarrollando argumentos, las conexiones van a ser, por tanto, Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Claro. Por cuanto todos pecaron. Y ahí, por ejemplo, nosotros, hay un versículo que se cita mal, y esto es un ejemplo cotidiano de no entender el contexto. Muchos dicen, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está mal citado, está fuera de contexto. Está usando mal el argumento de Pablo. Cuando yo uso un por cuanto, eso es una argumentación. Estoy Ujú. diciendo porque, sin acento, porque. Si yo digo, porque me gusta el chocolate, Mm. entonces se nota que estoy respondiendo a una afirmación que dije antes, ¿verdad? A lo mejor antes dije, me robé 5.000 unidades de Kit Kat, como salió en la noticia, porque me gusta el chocolate. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo ahí, Mm. porque todos pecaron. Está respondiendo a algo que viene de antes. Claro. Entonces, ¿qué dice? No está diciendo que porque todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Eso no es el pasaje. El pasaje dice, porque todos pecaron,
y además están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué De dice? hecho, la I lo dice. Claro, es que nadie dice la I, lo ponen coma. Por No cuanto dice. todos pecaron, están destituidos. Así, Juan siempre se escucha así. Ya. Te hago ese desafío. Pregunta, dime Juan, Romanos 3:23. Y es un clásico porque más encima, como forma parte de un método evangelístico que se llama el camino romano, se lo tienen que Claro. aprender en cadena y te aseguro que la mayoría se lo aprende así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Haciendo conexión, como que hay una causa-consecuencia entre esas dos ideas. Y no es así. Pablo está diciendo que la salvación es para todos. Claro. Y que eso para todos es una cachetada a los judíos. El judío dice, ¿cómo que para todos? Yo soy judío. Acuérdate, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo expone a quién. Expone a los indígenas, a los bárbaros, ¿verdad? Los indígenas no tienen salvación. Los judíos no tienen salvación. Los moralistas griegos no tienen salvación. O sea, están condenados, perdón, están condenados. Claro. Después dice, y la salvación es para todos. ¿Qué dice el versículo 22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. No importa si eres judío, ya que estamos todos condenados, dice Pablo, no importa, no tienes ni una ventaja en el sentido de la fe, ¿verdad? No hay excepción de personas, están todos en la misma condición y todos pueden acceder a la fe, porque Dios no hace diferencia. Y algún judío podría decir, ¿cómo que no hay diferencia? No, señor, no hace diferencia. ¿Por cuánto? Dos cositas. Todos pecaron y están destituidos. ¿Entiendes? Entonces, vemos ahí la conexión lógica. ¿Por cuánto? Por tanto, de tal manera. Así que, ¿comprendes? Romanos 12:1. Así que, hermano, hay un contexto. Entonces, la conexión puede ser histórica, puede ser lógica, puede ser doctrinal. El mismo libro de Hebreos 8:1. Ahora bien, en cuanto a lo que veníamos diciendo, increíble. Se sigue la doctrina, ¿verdad? Está hablando de Melquisedec, sigue hablando de Melquisedec, en fin, ¿verdad? O psicológicas, como por ejemplo David, cuando está triste, está triste, está triste, está triste, y después dice, ahora confiaré, pero sigue triste, sigue, ¿se entiende? Hay una situación, hay una melancolía, hay un estado en que el escritor se encuentra y sigue triste, y sigue triste, sigue triste. O el Salmo 22, que es corona de las predicaciones de Semana Santa. Lo hemos tocado también acá en la iglesia. Los primeros versículos hasta el 21, el Señor está clamando, 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 clamando. Hay una conexión psicológica. Está diciendo, me has desamparado, se han juntado contra mí, pero el versículo 22 cambia drásticamente. Y es increíble ese cambio. Entonces, conexiones. Pueden ser históricas, pueden ser lógicas, pueden ser doctrinales, pueden ser psicológicas. Y hay que estar atento al contexto. El contexto nos va a decir, este es un párrafo. De acá hasta acá está diciendo una sola cosa. Aquí cambia de idea. O en toda esta sección está tratando un solo tema. El contexto va a unir párrafos, va a unir versículos, va a unir secciones o va a unir libro con otro libro. ¿Verdad? Como siempre también me gusta presentar ese contraste que hay entre el libro de Jueces y el libro de Ruth, donde termina diciendo en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y viene el libro de Ruth mostrándonos al rey David, que van a ser unas décadas más tarde. Eso es increíble cómo le da la importancia al libro de Ruth. Si uno no viene leyendo Jueces con esa idea de que no hay rey, y Exacto. uno pasa a leer Ruth, puede interpretar cualquier cosa. Exacto. Claro, Pero hay una línea hay una sumamente... conexión, y estamos hablando de un libro a otro. Claro, Hay una conexión, pero es muy ¿verdad? fácil perderlo si es que no tenemos en vista que el libro de Jueces, claro, llega a ese punto por la maldad de que no gobernaba Dios, ¿cierto? No había rey. Es Exacto. increíble eso. Sí. Y mira, Jueces, perdón, Josué, ¿cómo termina Josué? Y despidió Josué al pueblo. Claro, y las últimas palabras de Josué son como Eh, lapidarias pero, para pero ahí decirlo. había un gobernante. ¿Por Claro, qué?
porque el contexto anterior nos dice que en Números 27, creo que es el 27, Moisés le dice a Dios, Señor, ten misericordia, ya que yo no voy a entrar, pon a un líder, Señor, en lugar Claro. mío. Y ahí le dice, llama a Josué, a él escogido. Sí, cuando iba a morir Entonces, mira, Moisés. mira cómo se va desarrollando el tema. El libro de Números, Moisés sabe, en el número 20, Moisés, Dios le dice, no vas a entrar. Más adelante, Moisés le dice, pon a un sucesor. Y después de que va a ser Josué, después Moisés se despide del pueblo dando ese último discurso desde el capítulo 2 al 26 de Deuteronomio, las palabras de Moisés, esa es la ley de Moisés, ¿verdad? Y al final después le dice, anda para que yo le entregue el cargo. Y ahí en el capítulo 31 Moisés le entrega el cargo a Josué delante de todo el pueblo y los llama adentro del tabernáculo y Moisés se despide. Josué toma el mando del pueblo en Josué, en el libro Josué, muere Josué y se levanta otra generación sin rey y después en el libro Ruth nos aparece el anuncio que vendrá un rey más adelante, pero viene primera de Samuel, los primeros 14 capítulos, la locura de Saúl, la transición de Samuel, que era el último juez, al primer rey de Israel, que fue un rey que exigió el pueblo, donde el pueblo dijo queremos esto, esto y esto, el Señor lo puso ahí en la licuadora y salió Saúl, y era el rey que Dios rechazó, y después viene el rey de la tribu de Judá, cumpliendo Génesis 49. Entonces, todo eso es conexión Sí, en este caso doctrinal, pero siempre hay un contexto, hasta en los libros hay un contexto. sí. Y siguiendo, claro, aparece David, sí, conectando con lo último de Ruth. Exactamente. El rey conforme al corazón de Dios. Claro. Con la que dice de Ruth engendró a, bueno, lo dice, porque al final dice David, o sea, Isaí, Ruth, Exacto. ¿cierto? Lo dice, ¿cierto? Y Isaí engendró a David. Y ahí Claro. termina. Así. Entonces, de nuevo, esta clase no es en vano. Hay que buscar todas estas cosas en los libros. Sobre todo, para determinar el contexto, hay que ver estas conexiones, ¿verdad? Cuándo va cambiando de un tema a otro, cuándo termina un párrafo, cuándo termina una sección. Y esas son secciones históricas, conexiones, perdón, históricas, pueden ser lógicas, pueden ser doctrinales o psicológicas, insisto, ahí ¿verdad? Primero, Sí. una, para que no me quede esto como duda, lo del Salmo 8, me quedó dando vuelta en la cabeza. De hecho, cuando me preguntaste lo anterior de Génesis, estaba pensando en el Salmo 8, por eso no Ajá. entendí muy bien la pregunta. Porque cuando yo leo inmediatamente en el versículo 4, y que el Hijo del Hombre para que lo visites, si me voy al principio de la exposición de esta clase, en el punto de claridad natural dice el significado que más pronto y naturalmente se le ocurra al lector es el verdadero. Ajá. Entonces yo cuando voy leyendo y habla de la gloria del Señor, ¿cierto? Dice que ve los cielos, la obra de sus manos, y después dice, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? O sea, digo, voy leyendo en este orden, ¿cierto? Y digo, el salmista está mirando los cielos, viendo la grandeza de Dios, y después ve al hombre y dice, el hombre es honrado porque el Señor se acuerda de él y porque lo visita, pero cuando digo que lo visita, siento como que viene a ser morada con él. No solamente que lo recuerda, sino que viene a ser morada con él. Y ese es lo que primero se me ocurre, ¿me entiendes? Como que lo está Sí, honrando. es clarísimo el enfoque que estás presentando. Lo único que hay que aclarar, y gracias por la pregunta, porque cuando el libro presenta esta parte de que el significado natural normalmente es el primero que se viene a la mente, está tratando específicamente el tema de los relatos. Ah, ok. ¿Ya? Los Obviamente, evangelios. Claro. claro, porque los relatos son los más susceptibles a alegorizar. Ah, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando habla de, insisto, hagamos cuenta un milagro de Cristo. Entonces alguien dice, Jesucristo sanó a 10 leprosos, uno se devolvió, 9 se fueron. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo sanó a 10 leprosos. Eso es claro. lo que está diciendo esa parte del libro. Por eso cuando en las páginas anteriores, la vemos acá, donde está diciendo esto, claridad natural, ¿verdad? Ahí está. Dice,
Los relatos deben entenderse como hechos reales, ¿ya? Cuando dice el Mm, significado que más pronto y naturalmente se le ocurre al lector es el verdadero y habla de los relatos, porque ahí es donde mayormente tenemos estas discrepancias de espiritualizar. mm, Ahora, el Salmo 8, en este caso, para entender bien esa palabra, el mismo contexto nos está hablando de simplemente un hombre en general. El hombre, no soy un creyente, no ujú, es alguien que tenga comunión con Dios, es el hombre. Y de hecho, eh, eh, más adelante, en esta misma clase, unos minutos más adelante, vamos a hablar de pasajes paralelos. Y fíjate, por favor, lee el pasaje de Job 7:18. Palabras de Job, aquí no son palabras de Bildad, de Sofar, de Elifaz, ni de menos mm, de Eliú. Este es Job. ¿Qué dice? mm. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Claro. Y mira lo que dice el 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Entonces, Job estaba siendo probado por Dios, visitado, porque es un paralelismo. Cuando entremos a la poesía, vamos a entender que visites y pruebes son sinónimos. Es la misma idea, no es una idea diferente. Ya son Mm, sinónimos. Entonces, ahí estamos aplicando un principio que se llama pasajes paralelos. Esto que está diciendo el Salmo 8 ya está en otra parte de la Biblia y nos da mayor claridad. Y mm, es un paralelo de palabra, porque la palabra visitación la usan en distintas partes de la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces dice Jehová que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo claro. 34 me parece, ¿verdad? Mm, Entonces, hay un paralelo de dónde se usa esa palabra y nosotros ya vamos a entender que jamás se refiere eso a visita de comunión. Si mm, bien en un creyente hasta la disciplina es lo que está diciendo Job. ¿Qué dice Job? Ahí mismo, mira, dice Job, versículo 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Ya? Por eso Job está diciendo, prefiero que me mates, no me des ese privilegio. Hay un mm, privilegio al que renuncio, porque el juicio de Dios en este caso sobre Job aún así lo engrandecía. Bien, mm. en Y fin, aunque el Salmo 8 completo hable de la misericordia y de la honra que Dios le da al hombre, aún así, exacto. ese El, versículo solo habla de aún así, visitación mala, de exacto, visitación aún así. así de juicio. El punto es que Dios tiene la molestia de tratar con el ser humano. Veamos en Mm, Caín. Mira con Caín. Yo cuando veo el caso de Caín, que Caín escuchó la voz de Dios, que Caín, pese a que es el símbolo en la Biblia de la soberbia, de apartarse y de ese punto sin retorno, donde en vez de escuchar a Dios, hace todo lo contrario. O sea, es impresionante el caso de Caín. ¿Verdad? Dios le habla, se da la media vuelta, mata a su hermano. Dios le habla, se da la media vuelta y se aleja. mm, Pero no tuvo Dios misericordia de Caín al tratarlo, al claro. juzgarlo, al, 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 al darle esa maldición, en el sentido de tomarse la molestia de tratar con el hombre, es lo mismo que dice el Salmo 113, que Dios se humilla a mirar la tierra. Se inclina, o sea, es impresionante. Y eso, esa es la idea del Salmo 8. Por eso insisto, no es un creyente lo que se escribe en Salmo 8, se escribe un hombre. Y de hecho la palabra que utiliza ahí no es Ish como varón, que es un creyente, no es Adam, que es un humano como terrenal, sino que es Enosh, o sea, es un mortal. Ah, claro, como Enoch, como el Sí, nombre, ¿cierto? creo, déjame confirmarlo, porque una vez lo estudié y quizás yo tenía, a ver, vamos ahí, déjame preguntarlo inmediatamente, si no, lo corrijo al tiro.
Vamos a ver. Enosh, sí. La palabra que usa es Enosh, o sea, mortal. Mm. ¿Ves? Normalmente cuando Dios usa la palabra Ish como varón, Pero, pero en Salmo usa a Adán, sí, po. En no, pero Salmo ahí 8, dice esto. ¿Qué es el hombre? No, Salmo, estoy viendo Salmo. ¿Salmo 8? Salmo 8:4, digo, ¿qué es el hombre? Ahí no dice Adán, no dice Ish, no dice varón, sino que dice que es el mortal. ¿Me entiendes? De nuevo, o sea, en este caso es el hombre común. No está hablando un creyente. Ah, ya. Algo que estoy viendo en Logos. Claro, en Lo Salmo dice. 8:4, ¿qué palabra te utiliza como hombre? Me aparece Strong Hebreo, la 120, Adam, dice. Qué raro. ¿Será una variante textual? No, no, yo estoy viendo que es Ish. O sea, perdón, Enosh. Pero Hebreo 8:4, ¿seguro? El 8.4, sí, sí. Ah, Dice bueno. Adam, como un En el, gente humano, en- persona, en el- varón. sí, en el Hijo del Hombre, ahí está, ahí dice Adán, pero cuando dice que es el hombre, ahí dice Enosh. Ah, Sí. es el hombre. Pero en fin, no usa Ish, que es la palabra que utiliza para decir un creyente, bienaventurado el varón. Ahí Ah, utiliza Ish. ¿Me entiendes? Adán es tan mortal como Ish, perdón, como Enosh. O sea, igual el Salmo es una diferencia ahí como Es que que dice que está es el hombre, intercambiable. que es el Adán, o sea, el creyente, No, 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 nunca porque dice el creyente. Dice que es el hombre, que es el mortal y el hijo del humano. Eso es lo que está diciendo. pero Adán es, usa dos claro, palabras distintas. exacto, porque son intercambiables. Para el Salmo le da lo mismo si es mortal o si es humano. Ambos son términos utilizados para hablar de la carne Ah, como seres humanos, como género humano. Distinto cuando Dios utiliza la palabra varón, que es normalmente un creyente. Bienaventurado el varón. ¿Me claro. entiendes? Ahí es otra cosa. Pero por eso te decía, o sea, el texto nos habla y nosotros tenemos que utilizar o pasajes paralelos o la misma definición contextual, Mm. pero en este caso la palabra visitación tiene que ver con, normalmente en la Biblia, incluso acá, tiene que ver con ese ajuste de cuentas que Dios hace con el hombre, que aún así es un privilegio. Mm. Bien, Y cuando lo usa en Hebreos, pero me quedó dando vueltas, que lo citan varias veces. En Hebreos también lo menciona, pero para referirse a Jesucristo. a ver, no tengo un pasaje en mente, ¿cuál qué pasaje es? Hebreos 2:6. Por eso me quedo dando vueltas, porque después lo usa para Cristo, haciendo alusión a Ah, que es claro, superior a los ángeles. está bien, sí, está bien, está perfecto. Sí, lo que está diciendo ahí, que el hombre, siendo nada, pero Dios le dio un lugar alto, y ese lugar es ser el Señor de la creación. Y está diciendo que el hombre no tiene ese lugar, sino que ahora lo tiene Cristo. Mm, ¿Entiendes? O sea, lo que está haciendo es indicando que en el Salmo Dios le da una corona al hombre que el hombre la perdió. Pero dice, pero vemos a aquel, ¿verdad? El mm, Señor es el único hombre con esa nueva humanidad. entiendo. ¿Ya? Y aún así se le aplica ese visites. Es que ese es el hombre en Por eso- general, y Ya. Jesucristo se hizo hombre. Ya, Ahora, perfecto. si vamos a Entiendo. hablar de que Cristo fue juzgado, él más que Claro, todo. sí, Aunque exacto. ahí no está diciendo eso, pero sí, él más que todo. Igual, claro. Bien, Entiendo. entonces, para ir avanzando, aquí justo vienen los pasajes paralelos. Mira, otro principio fundamental de la hermenéutica general, nuevamente. Mm, Hay hermenéutica de Génesis, hay hermenéutica de la ley, hay mm, hermenéutica de Proverbios, hay hermenéutica de Salmos, de Job, hay hermenéutica de los Evangelios, pero esto es para toda la Biblia. Como dice ahí, hay pasajes paralelos. Acabamos de nosotros ver pasajes paralelos de una palabra.
Dice aquí, ojo con eso, no siempre van a ser de palabras. A veces las palabras nos van a engañar. Dice ahí, respecto a los pasajes paralelos, es un hecho. La Biblia debe interpretarse con la Biblia, pero ojo, hay paralelos verbales, lo que acabamos de ver, cómo Dios utiliza la palabra visitación, ¿ya? Sí. Pero hay paralelos también reales, o sea, del material que presentan. Y aquí yo ayer estaba presentando un caso porque prediqué en la iglesia acerca de la sanidad. Y hay un pasaje paralelo. Mira, cuando dice Cristo cuando dice Isaías en 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿verdad? Sufrió nuestros dolores. La pregunta es, ¿se refiere a las enfermedades físicas o está haciendo una comparación con el pecado? Y nosotros muchas veces, bautistas, hemos respondido, no, ahí dice enfermedades, el pecado es una enfermedad, porque nos miramos, yo me resfrío, entonces, si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué me sigo resfriando? ¿O por qué nos morimos? Pero el pasaje paralelo, como dice ahí, con material analógico, en este caso no solamente aunque se está citando el mismo pasaje, pero nos dice que hay un tratamiento en el Nuevo Testamento de este pasaje. Y en Mateo 8, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, y llegaron después de la puesta del sol, día de reposo, todos los endemoniados y los libró, y todos los enfermos y los sanó. O sea, cual posta 3 de Santiago, a las 4 de la mañana estaba la casa de Pedro llena de enfermos, llena de gente dando alaridos, llena de loquitos con endemoniados y todo eso. Y a cada uno Jesús lo sanó, dijo Mateo, ahí, esto es para que se cumpliese la escritura que dice, llevó él nuestras enfermedades. Entonces, una enfermedad física. Claro, porque el Mesías está demostrando que en su reino mesiánico, si el pueblo cree en él, como Israel, como nación, y se convierten, acuérdate, segunda de Crónicas 7:14, el pueblo había sido esparcido, no tenían autonomía religiosa, no tenían autonomía política como Dios como Dios les daba, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, en fin, lo que no han hecho hasta el día de hoy, y ahí llegó el mismo Dios, cumpliendo Ezequiel 34, los pastores de Israel, los sacerdotes, los reyes, han dispersado las ovejas, se han alimentado de las ovejas, no han cuidado. Yo iré, y vino el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y ahora, para demostrar que Él es el buen pastor, que Él es el rey, que Él es el Mesías prometido, sanó, porque en el reino mesiánico no habrá eso, no habrá endemoniados, no habrá enfermos, en fin. Vamos a vivir, bueno, nosotros no vamos a estar glorificados, pero los que vivan el milenio van a vivir siglos. Por eso llevó nuestras enfermedades, porque en el milenio no habrá. Y por eso nos dice a nosotros que cuando tengamos cuerpos nuevos no habrá enfermedad. Allí no habrá llanto, no habrá dolor. Él enjugará toda lágrima. Entonces, eso es lo que está diciendo el pasaje. En ningún caso está diciendo que el creyente no se tiene que enfermar. Pasajes paralelos. ¿Captas? Está tratando un tema en pasajes paralelos. Tengo que tomar Isaías 53, Mateo 8, Apocalipsis 21. Está tratando el mismo tema. En fin, como dice una advertencia más abajo, aplicación, ojo, comparar pasajes del mismo autor o de la misma índole o histórico con histórico, se entiende la situación, ¿verdad? No vamos a comparar, no sé, Daniel con Génesis, porque simplemente apareció algo ahí y estamos interpretando la escritura con la escritura, como siempre decimos a veces cuando comparamos, esta mujer, la viuda de Sarepta, tenía 2 leños. Y nosotros decimos muchas veces, no, yo no digo eso, pero alguien puede decir, mira, ahí está la cruz de Cristo. Tenía 2 leños la viuda de Sarepta, ¿verdad? Porque pones uno así, ahí está. Entonces nos está hablando de la cruz. No, señor, ahí no hay pasaje paralelo, ¿verdad? Dice que tenía 2 leños y todo el mundo que vive en el sur de Chile entiende que tener 2 leños significa que no te queda nada de leña, que estás pobre. En fin, entonces,
Ahí hay otro principio fundamental. Hay pasajes paralelos. Es necesario conocerlos. Por eso siempre voy a decir hasta el cansancio. Podemos leer la Biblia y hay alguien que dice, no, a mí me gusta leerla lento porque voy analizando. Amén y amén. Pero es necesario también, paralelamente, leerla rápido. ¿Por qué? Porque en mi cabeza van a aparecer esos pasajes paralelos. Y entre más leamos la Biblia, aquí estamos hablando de pastores o de alguien que va a predicar la palabra, que no es cualquier privilegio. Si alguien se va a parar en el púlpito, que al menos demuestre que tiene amor por la palabra. No puede una persona que no tiene amor por la palabra pararse ahí a decir algo. Porque lo más probable es que va a tomar un pasaje y va a decir esto, perdón, y no va a considerar los pasajes paralelos porque o no los ha leído o los leyó con un aburrimiento tremendo y no los conoce, ¿verdad? En fin, eso lo dejo para después, pero ahí estaba muy bien explicado. Lo voy a pasar rápidamente. El caso de Pedro lo explicaba el autor de manera muy práctica, quizá no tan profunda, porque no se puede, era simplemente una parte de un capítulo, pero muy clara, ¿verdad? Cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el autor, increíblemente, aun cuando quizás yendo un poquito más allá de Petro y Petras, Petros y Petra, que algunos críticos dicen no, que es simplemente la misma palabra, que en el arameo no se hace ni siquiera la diferencia entre piedra, piedrecita y roca, ¿verdad? Que muchos han dicho que ahí está eso y no hay eso. Pero a pesar de saltarse esa parte, él toma con los pasajes paralelos a lo que se refería a Cristo. Y que Cristo realmente, si bien Pedro estaba dando una declaración que es el Evangelio, tú eres el Cristo. Nadie niega que Cristo es la roca. Nadie niega que el fundamento de la iglesia es Cristo. Eso es lo que dicen los pasajes paralelos, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios, perdón, Pedro mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Nadie niega eso. Pero al mismo tiempo, la Biblia menciona que esto también está fundado en confesores, en personas, y es lo que Jesús probablemente se refería ahí, que es el fundamento que Dios utilizó, no que las personas, en este caso Pedro y compañía, sean el fundamento de nada, pero lo que dicen, lo que proclaman, lo que predican, lo que escribieron. Por eso dice ahí en Efesios 2:20, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice ahí, que de nuevo no está negando, por eso mismo habla de Jesucristo, Efesios 2:20, pero está diciendo en la función que cumple Pedro y los apóstoles y Pablo, y no solamente los apóstoles, sino los profetas como Agabo, que ahí se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Obviamente se refiere a la doctrina, no ellos como personas, pero ellos son los confesores. Ellos son los que, como Pedro, dicen, tú eres el Cristo. Ellos fueron los que predicaron y dijeron, este es el Mesías ya vino. Pablo predicando en Antioquía, Pablo predicando en Tesalónica, no, pero en 17 de Hechos, Berea me parece que es. Cuando dice que Pablo predicaba dos cosas, decía que el Mesías tenía que padecer y el Mesías a quien yo os anuncio es Cristo. Ahí está, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, y profetas como Agabo y todos los cientos de profetas que había en las iglesias, proclamando el mensaje del Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, qué increíble que en pasajes paralelos podemos entender por qué Cristo llama a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y le dice a Pedro, le entrega las llaves, pero después vemos en el capítulo 18 que esas mismas llaves las tienen los 12, bueno, los 11 apóstoles, más Pablo 12.
y no le dice todo lo que ate, sino que todo lo que atareis, ¿verdad? A Pedro le dice todo lo que atares, pero en el capítulo 18 le dice todo lo que atareis. Entonces la misma situación de Pedro la tienen todos los demás. Por eso Efesios 2:20 dice que el fundamento son los apóstoles y profetas, y a eso se refería el Señor Jesucristo. Por eso esto no niega que Cristo sea el fundamento, pero también indica que ese fundamento son esos apóstoles, ¿sí? O sea, yo cuando leo Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y se me viene al tiro la construcción. O sea, si yo Claro. digo, este edificio está fundado sobre los cimientos del arquitecto y el ingeniero. ¿Y cuál es el cimiento? O sea, la mezcla de hormigón que ellos diseñaron, pero no son ellos. No, no, en ningún caso, no, pero sí, son confesores, o sea, son la parte visible de ese fundamento. Eso es lo que está diciendo, nada más. Claro. Por supuesto que es su declaración, yo entiendo, es su doctrina, pero ellos Claro, también se constituyen claro, la doctrina de ellos es Jesucristo. O sea, sí, totalmente. Si eso es lo que dice Pablo en Corintios. Pablo en ninguna parte dice yo soy el fundamento, no, yo entiendo perfectamente eso, pero también está haciendo Jesucristo una declaración de ustedes son el fundamento, no ustedes como personas, sino que ustedes llevan esa tarea. Yo sé que es sutil la diferencia, ¿me entiendes? Pues, es lo mismo. Cuando dicen el fundamento de los apóstoles, ¿significa que es de propiedad de los apóstoles o son los apóstoles mismos? Ese es el punto. Lo que está queriendo decir Jesucristo aquí es que al confesar esto se transforma en la cara visible de este asunto, claro, ¿verdad? Es como claro. cuando nosotros decimos, estos niños son el fundamento. Por supuesto que nadie estaría pensando de que los niños están así, Ujú. sino que es la obra que los niños están haciendo, lo que los niños van a decir, lo que los niños van a hacer, la doctrina que van a predicar, en fin. Es sutil la diferencia, pero en ningún caso ni raya cerca de lo que la Iglesia Católica pretende, que el fundamento sea una sola persona. Ni cerca de eso, aun cuando ponga los apóstoles ahí y los profetas. Porque, de nuevo, los pasajes paralelos nunca van a indicar que solamente Pedro fue, sino que los ponen a todos ahí. Pero es justamente por la doctrina que ellos predicaban. Pero ellos se constituyeron simbólicamente en ese fundamento. Eso es lo que está diciendo Cristo nada más. Pero en ningún caso el fundamento de la iglesia van a ser personas. Sí, en este caso como confesores, porque es como la cara, ¿verdad? Pero en ningún caso, insisto, no pasa ni cerca de lo que los católicos mencionan, que están dándole ahí un primado especial. ¿Tenía Pedro un primado? Por supuesto que sí. Era el principal, era el pastor, el primero que fue el que predicó el primer mensaje, en fin. Pero eso no es nada que no fuera lo común. En la Biblia siempre ha habido eso, ¿verdad? Así el rey David, así Judá, así todo. Pero darle un primado especial como fundamento, eso ni cerca apunta para allá. Bien, es lo que en todo caso plantea el autor. Resumen de estos principios generales. Dice acá, la Biblia debe interpretarse como cualquier otro libro. Este resumen lo hice yo mismo, esto no está en el libro, pero es lo que el libro presentaba. Y no puedo estar más de acuerdo con esto. La Biblia debe interpretarse como cualquier otro libro. Me refiero a tomar las palabras en su sentido literario. Si me está hablando una alegoría, entonces eso es una alegoría. Si me está hablando un relato histórico, eso es un relato histórico. No debo alegorizarlo. En fin. Número dos, las palabras tienen significado definido según su uso, ¿verdad? Y es el contexto. El significado natural y más obvio, aquí yo debería haberle puesto, mayormente los relatos históricos, es por lo general el correcto. Número cuatro, un texto tiene solo un significado en su contexto. Y ojo, vamos a pasar más adelante a las profecías referidas, que al parecer tienen doble significado, pero aún así tiene que ver con el contexto. ¿Ya? 5. El contexto determina el significado de las palabras y frases. 6. El objetivo, el propósito del autor guía la interpretación de los detalles.
7. El bosquejo, plano, estructura del libro ayuda a entender sus distintas partes. 8. El intérprete debe situarse en el contexto histórico del autor. Si bien esto lo vamos a tratar en el capítulo de la siguiente clase, pero también estaba mencionado acá en este capítulo. 9. Los relatos bíblicos deben entenderse como hechos reales, no como alegorías. 10. Los milagros deben aceptarse como eventos históricos, no reinterpretarse. Esto no quiere decir que no se hagan aplicaciones, pero la interpretación siempre debe ir. 11. La escritura se interpreta a sí misma, se usa pasajes paralelos. 12, o más bien se bien usan, hay que usarlos bien. 12. Los pasajes paralelos deben compararse con cuidado y criterio, eso es lo que estaba diciendo. 13. No todos los textos tienen el mismo tipo de conexión, histórica, lógica, en fin. 14. No todos los textos tienen contexto inmediato, por ejemplo, los proverbios sueltos. 15. No debe usarse texto fuera de contexto. Y 16. No se debe imponer significado al texto. Nos pasamos en 10 minutos, pero lo merecía. ¿Alguna acotación? ¿Alguna duda? En realidad todo claro. Las dudas que fui haciendo se aclararon, así que gracias, primo. De nada. Aquí están las tareas para la próxima clase. Esto lo voy a dejar ahí en el WhatsApp. Pero básicamente es leer el siguiente capítulo y responder unas preguntas. No va a haber un ensayo, sino que ahí son 5 preguntas que van a estar ahí en el WhatsApp. De este mismo capítulo. Bien, bien completo, pero a la vez bien general. ¿Ya? Quiere decir que se abarque todo sin detallar tanto, pero que no quede nada afuera. Perfecto. Bien. Primo, solamente una cosa que la tenía al principio de la clase y ahora me acordé. Por ejemplo, yo sé que el libro plantea que siempre hemos sido intérpretes de la palabra y que se han adoptado, ¿cierto? Se han aceptado los principios generales de interpretación. Pero, por ejemplo, ¿desde cuándo se empieza a usar la ciencia de la hermenéutica en la interpretación bíblica? Desde la misma Biblia. ¿Por qué estamos tan seguros de este método histórico, gramatical, literario? Porque es la interpretación que utilizaron los mismos escritores bíblicos cuando miraron hacia atrás. Ninguno tomó y dijo esto significa otra cosa. Significaba esto para ellos, pero aquí significa otra cosa. Y porque siendo la Biblia un texto, le damos la misma interpretación, digamos el mismo método de interpretación que cualquier carta que nos llegue. Nadie toma la cuenta de la luz y dice, oh, estos números que dice aquí, tengo que pagar 50.000 pesos, significa 50.000 abrazos, 50.000 gracias. No, nadie hace eso, ¿verdad? Entonces, esa es la parte lógica, pero insisto, el fundamento más fuerte, cuando tú ves la hermenéutica que utilizaron los mismos personajes bíblicos al mirar hacia atrás, es esta. Ninguno alegorizó, ninguno reinterpretó, ninguno le dio significado nuevo. Todo siempre fue dentro de su contexto histórico. Es impresionante. ¿Ya? Así que es la razón de por qué nosotros tomamos esto. ¿Desde cuándo se usa la ciencia de la interpretación? Desde siempre. El problema fue que por la integración de métodos externos, como el mismo alegórico desde la filosofía griega, o bien los dogmas y todo lo que vino después, como eso se anexó, se integró con la palabra de Dios, quedó la hecatombe. Pero Pablo no tenía problemas de interpretación. Pablo predicaba con los textos en la mano, los textos me refiero del Antiguo Testamento, y él hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Él hablaba de la esperanza de Israel, él hablaba del pacto que se iba a cumplir, él hablaba de todas estas cosas, ¿ya? Cuando vio Génesis 1, cuando vio Génesis 2, él habló de Adán, nunca dijo, esa es una alegoría, jamás, lo que dice la Iglesia Católica incluso. Bien, entonces es la hermenéutica que utilizaron los personajes bíblicos. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias, primo. Bien, voy a terminar la grabación y
y oramos.